con Dios. Y como hemos estado leyendo toda esta semana, estamos en la recta final de verdad del desenlace de qué pasa con Jesús. Ya sabemos, pero es interesante. Yo cada vez que lo vuelvo a leer y meditando en esto, estamos acercándonos cada vez más a la cruz y vemos muchas personalidades saliendo a flor de piel aquí, diferentes personajes y cosas que pasan. Así que vamos a arrancar hoy con Mateo 27 del 1 al 10 y dice: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se confabularon contra Jesús para condenarlo a muerte. Lo ataron y se lo llevaron para entregárselo a Poncio Pilato, el gobernador. E intencionalmente quiero leer ahora la Nueva Traducción Viviente del verso 3, donde dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Y por eso intencionalmente queríamos leer esta versión, porque aquí nos habla de ese remordimiento que fue lo que sintió Judas, y vamos a ir construyendo sobre eso. Y continúa la lectora diciendo: así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Yo estoy un poco perdido aquí. Perdón. Es que no sé por qué me apareció otra versión, pero aquí estamos. Les dijo entonces en el versículo 4: he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es el precio de sangre derramada. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extraños. Vamos a terminar este espacio leyendo: por eso hasta el día de hoy aquel campo se llama campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, que es el precio estimado por los hijos de Israel, y las usaron para comprar el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pues ahí termina la cita, como bien lo decía Evelyn, que vamos a estar viendo hoy. Realmente la escena es impresionante, porque también lo decía Evelyn, ¿verdad? Con la introducción bien precisa que hizo. Realmente aquí empiezan a aflorar el corazón, las personalidades de todos. Ya vimos a un Pedro por un lado, ¿verdad? Con algunas cosas. Ahora estamos viendo a Judas con otras. Una cosa terrible que le ocurra a él. Pero entre lo que sucede entre Judas, ¿verdad? En la interacción con el Señor Jesucristo y este fin, este desenlace para su vida, hay muchas situaciones que analizar. Y tal vez no vamos a entrar a ver todas definitivamente por el largo del programa, y porque no somos del todo teólogos, ¿verdad? Aunque mis amigos sí tienen mucho más estudio que yo. Pero creo que es importante entender que muchas veces podríamos ver a Judas en una posición extrema y tal vez fácilmente señalarlo, y es obvio lo que hizo, y solo Dios sabe realmente qué haber vivido él, experimentado, pero podríamos ¿qué sería? Volverlo como un extremo y simplemente dejar ahí la situación. Desconectarnos de él. Sí. ¿Sabes cómo veo yo a Judas? Como yo, como mi persona, como a mí mismo. Porque creo que nosotros muchas veces, bueno, así somos los humanos en general. Judas no tuvo un arrepentimiento por el pecado, sino que tuvo un sentimiento de culpa por las consecuencias del pecado, ¿verdad? O sea, es diferente uno arrepentirse debido al pecado y arrepentirse uno por las consecuencias que está teniendo. Así nos pasa casi siempre a los humanos, ¿verdad? Los humanos venimos y sentimos dolor y sentimos tristeza, pero por las consecuencias. Y Dios va más adentro, ¿verdad? Nosotros deberíamos de sentirnos mal por el hecho, por haber hecho lo que hicimos. La reacción de Judas es la reacción humana, es la reacción de muchos de nosotros. Es venir, por ejemplo, a fin de año y decir: debería de haber hecho esto, pero ¿por qué? Porque estoy cosechando las consecuencias ahorita. Entonces, a mí leerlo ayer me puso a pensar en eso. Fíjate, me puso a pensar cómo nosotros miramos a Judas como alguien afuera, cuando casi todos los personajes de la Biblia están puestos ahí para que nosotros nos identifiquemos con algo de lo que son o de lo que hicieron. Exactamente. Y yo algo, sumando a lo que decía Ricky, creo que, lo leía de un comentarista, es cada vez que nos acercamos más a la cruz, entre más nos acercamos a la cruz, más sale nuestra verdadera naturaleza, ¿verdad? Porque Judas había podido pasar ahí alrededor de Jesús con los discípulos y, digamos, no había aflorado lo que afloró acá, sino que afloró cuando se estaba acercando la llegada de la cruz. Lo mismo pasó con Pedro, con Pilatos, con todos, ¿verdad?
el resto de los discípulos y también con nosotros, ¿verdad? Entre más nos acercamos a la cruz y cuanto más cercanos estemos a la cruz, va a ser más evidente este Judas en nosotros, ese Pedro en nosotros, o sea, cada uno de esos personajes, porque de verdad queremos decirle, no queremos que usted lea esto como una historia ya que pasó hace 2000 años, sino una historia que se vive cada día y es una decisión que tomamos cada día. ¿Cuál va a ser nuestra reacción cuando estamos cercanos a la cruz o cuando tenemos la oportunidad de traicionar a Jesús o a cualquier persona, verdad? Que al final eso debería ser qué hizo Jesús. ¿Y qué tipo entonces de acciones o decisiones estamos tomando? Porque justamente construyendo sobre lo que Rick y Evelyn han venido diciendo, y por eso sí hay el énfasis en la versión que estábamos leyendo, porque dice, a Judas le dolió que Jesús fuera condenado a muerte, pero su dolor no le llevó al arrepentimiento. Exacto. Y por eso sí quisiera tomarme el tiempo para leer aquí una referencia cruzada a 2 de Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10, porque dice, pero ahora me regocijo no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y yo creo que este verso aquí, Pablo, realmente nos muestra eso, porque muchas veces me siento mal, pero sentirme mal No es nos arrepentirse. deja igual. Pero ahorita que escuchaba a Ricky, también muchas veces usamos el debería. Deberíamos muchas cosas, pero el arrepentimiento que produce salvación de nosotros son acciones que nos transforman. Entonces, ¿de qué lado de la balanza queremos estar? ¿Donde solo me siento mal o el debería? ¿O donde realmente el acercarme a la cruz, como dice Evelyn, está produciendo una transformación? Y no es tan fácil, porque nuestra naturaleza pecaminosa y la concupiscencia que hay dentro de nosotros muchas veces nos arrastra a quedarme con el mal sentimiento o con el debería y continuar en una conducta que nos puede llevar a muerte. Pero hoy tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo nos esté hablando y nos diga, hay 2 caminos, ¿qué puerta vas a elegir? Sí, y realmente creo que lo que están diciendo mis amigos es fundamental porque nos hace ver que, aunque señalemos a Judas, ¿verdad? Podría ser, ahí dice el ejemplo clásico, aquel de el índice señalando para un lado y el pulgar de regreso, ¿verdad? El ejemplo que todos los predicadores alguna vez hemos puesto. Pero realmente creo que, de alguna manera, y bien lo destacaban mis amigos, ¿verdad? Creo que todos los días caemos en decisiones donde podríamos estar traicionando a nuestro Señor, ¿verdad? Si ya conocemos de Jesús y nosotros estamos decidiendo o reincidimos en cosas, en reacciones, en actitudes, ¿verdad? En pecado, estrictamente, nosotros podemos estar cayendo precisamente en una línea similar a la de él. Perdón, si ya le conocemos. Y si no hemos tenido un encuentro con Jesús, este podría ser el momento, porque nuestra vida podría haber sido como la de Judas, pues. O sea, Fíjate que una lección que se me viene a mí a la mente ahorita que estaban hablando ustedes es pensar en que Judas caminó con Jesús, comió con Jesús, escuchó a Jesús, estuvo con Jesús, pero no lo conocía. Porque si lo hubiera conocido bien, hubiera sabido que Jesús le hubiera dado la oportunidad de arrepentirse si él hubiera llegado a decirle, perdóname por lo que hice, ¿verdad? Que te entregué a muerte, pero perdóname, y Jesús lo hubiera perdonado. Eso me viene a la mente, muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo escuchando mucho de la Biblia, escuchando muchos podcasts y muchos videos y vamos mucho a la iglesia, pero tal vez no conocemos la esencia de Jesús. Y no conocer la esencia de Jesús básicamente aumenta el poder que tiene el pecado, ¿verdad? Porque el pecado tiene el poder de separarnos, pero cuando nosotros, además de pecar, no conocemos la esencia de Jesús, de que Él dice, mira, vení, pongámonos de acuerdo, si tus pecados fueran rojos, yo los haré blancos. No conocer esa esencia nos separa todavía más de Jesús. Entonces, ¿qué te aconsejo yo, si me estás escuchando? Es aprende un poco más de la esencia de Jesús. ¿Qué es Jesús? El amor que es Jesús, la gracia que es Jesús, porque ese amor y esa gracia es la que nos va a traer de regreso siempre que nosotros fallemos, y les aseguro que vamos a fallar bastante. Y fíjate, Ricky, que cuando mencionabas cómo te habías sentido ayer, venía a mi mente, perdón, bueno, ahora me empieza a fallar la garganta, pero de igual manera, yo ayer, cuando leí el pasaje, a mí también me hizo sentir cosas, en el enfoque que
bajo la dirección de pensamiento de que muchas veces tildamos a Judas y no vemos lo que nosotros podemos estar haciendo a diario. Nuestra relación, lo que ya mencioné, pero amarrado a lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros tenemos ahora la bendición de conocer a un Jesús resucitado o estar expuesto ya no solo a la cruz, sino la resurrección y a la ascensión de Jesús nos pone en una oportunidad y una oportunidad de vida realmente que nos puede llevar a transformación? Creo que usted mencionaba la palabra, ¿verdad, Evelyn? ¿Y sabe qué es? Brutal eso para mí. Genuinamente puede ser que Dios sí produzca tristeza, o primero Dios produce tristeza, como leyó Jorge, ¿verdad? Ese versículo, pero esa es una tristeza que debemos diferenciar. Si solo nos sentimos miserables, eso no es lo que viene de Dios, porque eso es lo que llevó a Judas a tomar una decisión de quitarse la vida. Equivocado. O sea, el verdadero arrepentimiento nos lleva a libertad y nos lleva a hacer cambios y a tomar acciones, como dice Jorge, de vida. El arrepentimiento en su definición es parar, dar la vuelta y caminar en el sentido contrario. Eso es una verdadera arrepentimiento y eso implica, no solo es dejar de hacer lo malo, o sea, no se trataba solo que Judas dijera, ya no voy a traicionar a Jesús, sino era caminar en sentido contrario, ¿verdad? Y ese es el llamado, porque si no podemos caer en lo que usted dice, ver a la historia de Judas muy lejana a nosotros. Entonces, en ese sentido, o sea, pensar cuál es estoy sintiendo tristeza por algo que estoy haciendo. ¿Será que viene de Dios y estoy buscando el arrepentimiento? ¿O es únicamente remordimiento porque sí, no debí comerme la docena de tamales que me comí, ¿verdad? Porque me indigesté. Pero, buenísimo, buen ejemplo. Como exacto. Tomar la decisión de arrepentirnos es cambiar. Excelente. Y yo creo que aquí tenemos que nosotros tener la conciencia de ese regalo que Jesús nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Porque muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo. Y tal vez esto puede sonar un tanto religioso, pero yo quiero volverlo muy práctico. Y el Espíritu Santo no es una conciencia, pero es una persona que realmente quiere tener una relación con nosotros. Y si nosotros simplemente estamos en este ciclo de sentirnos mal, de entristecernos, pero no tener un cambio profundo, entonces es como que estamos ignorando a la persona y le estamos diciendo, gracias, pero no, yo voy por mi cuenta. Y es como que estuviéramos dejando, como que si estamos dejando por lado el regalo con esa persona que Jesús nos habilitó, que es el Espíritu Santo, para ser transformados profundamente. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo está también tu relación con el Espíritu Santo? Tal vez hemos caído en este ciclo como Judas, como todos estamos expuestos a, y lo hemos entristecido y por lo tanto lo hemos ignorado y no tenemos una relación. O tal vez hoy el Espíritu Santo está empezando a inquietarnos y a querer hablarnos para poder tomar esa decisión de arrepentimiento que traiga una transformación completa y profunda, que es la vida que Jesús nos ofrece. Totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando, Jorge, y construyendo sobre lo que estás diciendo y lo que mencionaba Evelyn, realmente a mí me parece fabulosa la oportunidad que tenemos precisamente al acompañarnos con el Espíritu Santo de darle sentido al arrepentimiento, porque te quiero contar algo, Evelyn, que no lo platicamos en ningún otro momento, ¿verdad? A ver si esto no se vuelve otro tipo de discusión. Esto va a ser un video viral. Sí, pues por el escándalo de vaya. No, realmente creo que usted tiene razón en lo que está mencionando, la importancia y lo que significa el arrepentimiento, pero creo que es ahí y llega un momento para que genuina y profundamente se dé el arrepentimiento donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de lo contrario, se puede quedar el arrepentimiento, tal vez no llegar a un arrepentimiento profundo y quedarse a un nivel de remordimiento o regresarse a un nivel de remordimiento nada más y de esa cuenta volver a caer en ese ciclo destructivo de un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo creo que es fundamental lo que mis amigos están diciendo, a toda la comunidad virtual se lo menciono, ¿verdad? Porque creo que hoy podemos incluir al Espíritu Santo de otra manera en nuestro diario vivir, porque el Espíritu Santo tiene esa gran ventaja. Puede llegar a nuestro corazón y mostrarnos, es una de sus cualidades, ¿verdad? Mostrarnos cosas que nosotros no vemos. Es más, Él nos puede no solo mostrarnos, sino hacernos ver cuál es la realidad de nuestro estatus espiritual en cuanto a si estamos en pecado o no, si nosotros estamos a punto de caer o al borde de caer en juicio, ¿verdad? Y qué justicia es la que necesitamos para avanzar. En el sentido de justicia, hablando del sacrificio de Jesús, el justo, ¿verdad? Y trayendo justicia sobre nosotros. Pero sí, acompañarnos del Espíritu Santo definitivamente es algo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Que nos guía a toda verdad. Excelente. O sea, ahorita que comentabas, Drual, es eso. Necesitamos que alguien nos guíe a toda verdad, porque muchas veces
nos puede ocurrir, y es tan peligroso esto que le pasó a Judas, estar cegados, estar vendados y no verlo. Yo creo que ahí es donde necesitamos nosotros poder quitarnos esa venda, porque a veces creemos que vamos por el camino correcto y vamos por las acciones que son incorrectas. Y tal vez poniéndolo en práctica, tal vez usted nos está escuchando y no sabe cómo hacer esa diferencia. ¿Será que estoy arrepentido? ¿Será que tengo remordimiento? Y yo creo que la clave la dijo Ricky, y es preguntarnos de qué me estoy arrepintiendo. Y eso es algo que yo aprendí para papás. Cuando nuestros hijos llegan y nos dicen, perdón, papá, ¿de qué te estás? ¿Por qué te estás? O sea, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Y es algo que Dios le pregunta a usted, o sea, ¿por qué estás sintiéndote triste? O sea, ¿estás sintiéndote triste porque me ofendiste profundamente a mí, porque sabes que lo que estás haciendo te aleja de mí, porque sabes que eso está mal, o simplemente porque te cachamos con las manos en la masa? Y eso va a hacer mucha diferencia, y eso es algo personal, ¿verdad? Yo a los 51 años, casi 52, puedo decir que muchas veces lo que me arrepiento es de que me han encontrado en el acto, o sea, que me hayan cachado haciendo algo mal. Y eso no debe ser. O sea, el verdadero arrepentimiento guiado por el Espíritu Santo es reconocer que estoy haciendo mal y cambiar. Y yo espero que si usted nos escucha no diga, ay, pobrecitos estos 4, ¿cómo les pasa eso? Sino que usted también se vea, ¿verdad? Acerquémonos a la cruz y pidámosle al Señor que su Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y nos revele dónde está esa necesidad de arrepentimiento, que la tristeza que produce darnos cuenta de algo nos lleve a vida y no a muerte. ¿Sí? Creo que, mira, vale la pena mencionarles qué es lo que David le pedía a Dios, el rey David, ¿verdad? El rey David de la Biblia le pedía a Dios cuando cabalmente se sintió mal porque lo agarraron en el pecado, ¿verdad? Pero David tuvo un verdadero arrepentimiento. Y el Salmo 51 es completamente toda una oración. Usted agárrelo y léalo hoy. Es una oración completa del corazón arrepentido, dolido de David por haber pecado. Pero hay un versículo, y aquí lo busqué rápidamente, que a mí me habla mucho y creo que podríamos cerrar y orar con esto. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir, yo no lo puedo generar. Tú tienes que crearlo en mí, ¿verdad? Y renueva un espíritu, una mente, una actitud recta dentro de mí. Quiere decir, renueva el deseo de querer hacer lo bueno. Eso es. Renovar un espíritu, cuando la Biblia habla del espíritu, está hablando de nuestra mente, de nuestros deseos adentro. Entonces, que esa sea nuestra oración hoy. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la labor del Espíritu Santo. Es la oportunidad perfecta para que oremos y ponernos delante del Señor y poner esto que comentaba Ricky. Así que a todos los que nos acompañan ahí, ¿qué les parece si tomamos un tiempo para orar? Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Y también te pedimos, Señor, que tú puedas guiarnos a través de tu Espíritu Santo a poder tener esa revelación de qué es aquello de lo cual debemos arrepentirnos. Y con esa revelación de qué es aquello por lo cual debemos arrepentirnos, Señor, tú vengas a producir ese fruto dentro de nuestro corazón, para que tú vengas a crear, para que tú vengas a limpiar, para que tú vengas a producir en nuestro corazón esa vida que solo tú puedes dar, Señor. Y que a través de eso seamos transformados, seamos renovados, que nuestra mente, que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de accionar sea radicalmente transformada, cambiada, restaurada a través de tu palabra. Con lo que tú ponías en mi corazón a lo largo de los días anteriores, ¿con qué podrá el joven limpiar su camino? Si no es con tu palabra. Y hoy nos hemos acercado a tu palabra, Señor. Y te pedimos que a través de tu palabra tú limpies nuestro camino para poder realmente vivir esa vida de arrepentimiento, ese fruto de arrepentimiento que tú nos regalas. Llénanos, Espíritu Santo, no queremos contristarte, no queremos ignorarte más. Hoy queremos prestarte atención y no solo prestarte atención, sino tomar decisiones sobre lo que tú estás hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esto apenas está comenzando. Vamos a un breve corte. Usted no tiene por qué desprenderse de ahí, de donde nos esté escuchando, viendo y disfrutando de este tiempo, porque aún falta más de Vaya con Dios. Vamos y regresamos. Elige el perdón
Suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Arrancamos con este subtítulo, El amor triunfa. Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Usted y yo vivimos en tiempos oscuros. La oscuridad es una referencia a lo malo y la luz es una referencia a la justicia. El príncipe de la oscuridad es el diablo. En cambio, Jesús es la luz del mundo, como lo dice específicamente Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo imagine que va entrando a un cuarto oscuro y presiona el botón de la luz. Enciende, ¿verdad? Enciende la luz. De inmediato, toda la oscuridad es absorbida y el cuarto se llena de luz. Los que pertenecemos a la luz, es decir, a Jesús, podemos dejar que nuestra luz brille más fuerte y que derrote a la oscuridad. Jesús dice que quien lo siga, es decir, quien obedezca, a él nunca andará en tinieblas. Él también dice que somos la luz del mundo y que debemos dejar que nuestra luz brille, lo que significa representar bien a Jesús en el mundo. Se nos enseña a seguir los pasos de Jesús y dice, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Y en Romanos 8:29 se nos invita a ser conformados a su imagen, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí termina el verso y continúa la autora diciendo, y eso es importante para que el mundo vea el fruto como el de Cristo demostrado en nuestra vida. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ahora, aquí la autora lanza dos preguntas, así que ponga atención si usted está en su vehículo, si usted está en su casa. Claudia, hey, a ver, Carlos, hey, Gladys, que nos está escuchando por ahí, ¿está brillando su luz? ¿Necesita aumentar su brillantez? No deberíamos esconder nuestra luz, sino permitir que brille ante los demás, de manera que ellos puedan ver nuestras buenas obras, es decir, el amor de Dios y, por supuesto, glorificar al Señor. Ahora, el amor verdadero siempre se manifiesta en buenas obras, y esto creo que es importante. Si el amor consistiera solamente de palabras y no de acciones, ese no es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos. Dios nos ama y Él está constantemente haciendo cosas por nosotros. Buenísimo. Yo creo que la armadura de luz que se menciona en Romanos 13:12 se refiere al amor y a todo tipo de conducta que agrade a Dios. El bien siempre derrota al mal. Cuando alguien obra maldad en contra nuestra y nosotros lo tratamos de la misma forma que Él nos trató, le estamos dando exactamente al diablo lo que Él quiere, odio y más odio. Por el contrario, si le pagamos al mal con el bien, nosotros derrotamos a nuestro enemigo, Satanás. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos lo dice de esta manera. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. También creo que el amor es el tipo de guerra espiritual más alta y eficaz con la que podemos lidiar. Efesios 6, del 10 al 18, nos enseña a ponernos nuestra armadura espiritual. Justicia, verdad, paz, fe, salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y a cubrir todo en oración para poder vencer a los principados, poderes que se desplieguen contra nosotros. Además, creo que la armadura de la luz, es decir, el amor, menciona la autora refiriéndose a Romanos, es otra de las piezas de la armadura espiritual. El amor es más eficaz que cualquiera de ellas, aunque cada pieza, por supuesto, es necesaria. La razón por la que Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos y que los bendigamos, es que cuando lo hacemos, derrotamos a Satanás. El diablo está lleno de odio y mentiras y no puede amar. Él desea separación, conflicto, amargura, odio, alegatos, enojo y resentimiento en nuestra vida y nuestras relaciones. Sin embargo, el amor es el antídoto para todo esto. El amor es increíblemente poderoso y Satanás le tiene miedo a eso. Wow, qué reto, qué increíblemente retador lo que leímos.
y también confrontativo, porque yo leí ahí que cuando nosotros respondemos igual que lo que nos hacen, estamos funcionando en el sistema de Satanás. Me hizo a mí reflexionar y dije yo, wow, ¿cuántas veces he funcionado yo exactamente contra lo que yo digo que hago, ¿verdad? Porque estoy devolviendo exactamente igual que lo que me dieron, y aunque pueda tener razón, ¿verdad? Que eso es un poquito cuestionable, estoy haciéndolo mal y no quiero convertirme en aquello que desprecio. Y muchas veces nos convertimos exactamente en la persona que más despreciamos o que más nos ha lastimado. Y eso a mí siempre me ha hecho reflexionar antes de devolver mal por mal. No quiero convertirme en eso. ¿Y qué ha sentido usted, Evelyn, cuando encuentra ese debate? Porque creo que todos tenemos ese debate, pero creo yo, esperaría yo. pero digamos, ¿qué ha sentido usted? ¿Qué hace, digamos, en ese momento, qué siente usted? Digamos, ¿siente confusión o siente...? Siento a veces justificación, porque digo yo, excelente. La verdad es que tengo la razón de devolverle, me hizo mala cara y me sacó la lengua. La verdad es que lo mínimo es devolverle la mala cara y sacarle la lengua. Pero entonces es eso, es pensar, es predecidir. Yo creo que una de las cuestiones es realmente llevarlo delante del Señor, amarrándolo al segmento anterior. La capacidad de mal está en nosotros. La capacidad de ser, de reaccionar mal está en nosotros. Entonces es llevarlo al Señor y decirle, Señor, yo sé que puedo devolver mal, pero no quiero hacerlo. Quiero vencer el mal con el bien, como nos invita constantemente Pablo, ¿verdad? En la epístola de los Romanos. Excelente. Pero qué rico se siente, ¿verdad? Ah, por supuesto. Cuando les Sacar cae la lengua. después de que nos han hecho. Es que sí, decías tú, tenemos la capacidad, yo lo miro como que tenemos el ente generador adentro de hacer las cosas mal hechas, ¿verdad? Yo quería hacerles una ampliación, ¿verdad? Porque cuando leí el primer versículo que leímos, dice en Romanos 13, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Cuando yo leo un versículo así que me cuesta como procesarlo un poco en mi mente porque las palabras son un poco difíciles, lo que hago, y se lo recomiendo, es voy a Google y entonces pongo ese versículo ahí y me sale un programa que se llama Bible Gateway, ¿verdad? Bible Gateway nos da todas las versiones que están en español. Entonces, ahorita lo hice antes de que empezáramos el segmento y busqué en la nueva traducción viviente. Se lo voy a leer ahora en esta traducción y dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de salvación llegará pronto. Por eso, dejen a un lado sus actos oscuros, fíjense, como si se quitaran la ropa sucia. O sea, es un acto que nosotros hacemos, ¿verdad? Y luego dice, pónganse. Entonces, quítense primero esos actos, como que se quitaran la ropa que usaron en el día, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. O sea, hablando de lo que veníamos platicando, que dijo Evelyn, que nosotros tenemos esa capacidad, nosotros todos los días nos ponemos una armadura, les cuento. Todos los días nos ponemos una vestidura y salimos a la calle con una vestidura. Y esa vestidura es de, no se te vaya a ocurrir hacérmela porque te la devuelvo, ¿verdad? No se te vaya a ocurrir atravesarte porque, a la defensiva, ¿verdad? Y entonces, así es. Entonces Dios dice, mira, ponte otra cosa. En tu mente, vístete de algo que yo te estoy dando, ¿verdad? Te estoy dando, dice, la armadura resplandeciente de la vida recta. O sea, en mi mente, lo práctico para mí es decir, yo traigo desde el nacimiento un vestido, ¿verdad? Y ahí está. Pero Dios me regaló, Dios me dio una nueva vestidura. Dios me dio algo que me puedo poner y que puede contrarrestar eso. Como decía Evelyn, todo el tiempo vamos a estar luchando. Y cuando Evelyn hablaba, yo pensaba, ¿saben en qué? En la relación por excelencia que nos saca esas cosas de adentro es el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio todos no somos tan lindos, ¿verdad? Pero ahí es donde debemos de ponernos esa vestidura, esa armadura, dice, de la vida recta y pensar, Dios me dio esto, puedo hacerlo. Yo meditaba hoy en la mañana sobre este tema y bueno, el matrimonio constantemente y sobre todo por la gracia y misericordia. Saca el brío, nos saca el brío. Y sobre todo por la gracia y misericordia de Dios, que si cada día mi esposa me sigue amando es solo porque Dios es bueno y es bondadoso.
pero me hizo regresar un poco a mi niñez, porque cuando uno es niño, o sea, aflora el egoísmo y es Total. muy fácil ver eso. Y cuando yo crecí, pues hay varias frases que me quedaron remarcadas, pero dentro de esas, una que me decían mucho es, o sea, el que se enoja pierde. Entonces, o sea, cuando uno se enoja, pierde, pero después me llevaron a otra y es el que tenga más amor, que dé. Y entonces, o sea, siempre el desafío era, o sea, ¿quién tiene más amor para dar más amor? Y entonces, como que es complejo porque o tengo amor o quiero que aflore mi egoísmo, ¿verdad? Y si tengo ese amor, porque no es un tema de ceder, es un tema de amar. Porque a veces pensamos que el amar es ceder. Y son dos cosas completamente distintas. Excelente. Y en ese sentido de amar más, la semana pasada tuve una interacción con un colega y entonces recibo como reproches y todo el escenario para una discusión. Entonces vuelvo a leer los mensajes y voy a hacer una pausa y voy a responder para aclarar cualquier tema y ponerme en una posición vulnerable. El mensaje es, esa actitud me cae mal, no aguanto esto. Entonces, vamos hacia un mismo objetivo, vamos hacia un mismo rumbo. No sé qué actitud te molestó, te cayó mal, hacémela ver para poder cambiar y vamos hacia adelante. Y ya no pudo continuar ningún tipo La pelea. La No encontró cancha. y realmente quisiera que esa actitud que tuve con este colega llevarla a la casa, porque a veces en la casa no me pasa tan Tan fácil. tan fácil, ¿verdad? O sea, porque es bonito aquí salir así como... pero es eso, o sea, ¿qué nivel de amor tengo para poder responder? Porque a veces no solo estamos viendo quién nos la debe, como decimos coloquialmente, sino quién nos la paga. Entonces estamos en un modo súper defensivo. Y yo creo que aquí esta es la invitación a decir, bueno, o sea, tenemos ese amor para poder dar de ese amor que por gracia hemos recibido, porque ni siquiera es que venga de nosotros. Entonces, yo creo que por ahí va un poco. Comentario. La verdad, han sido muy buenos comentarios y yo quería agregar en relación a lo que están diciendo todos, ¿verdad? La importancia, y destacar en función de cómo comenzó Evelyn y Ricky, ¿verdad? Sí, uno se siente como justificado, ¿verdad? Lo que le preguntaba a Evelyn y la necesidad de hacerle ver al otro que yo tengo la razón. Que es un poco egoísmo. Exactamente. Es que sí, eso es lo que me gusta a mí de Un aquí. poco, de no, que bastante. Va amarrándose, va construyéndose entre todos el tema, ¿verdad? Porque Ricky destacaba también la importancia de entender, de colocarnos una nueva forma de pensar, pues, ¿verdad? Una forma nueva de sentir, una nueva forma de reaccionar, ¿verdad? Con lo que estamos viendo ya en el ejemplo aquí de Jorge. Pero hay una cosa interesante y es que para poder adquirir esa nueva armadura, esa nueva vestimenta, tenemos que quitarnos la vestimenta vieja que cargamos. Y por eso, de hecho, por eso fue que le pregunté a Evelyn y la haré así sin anestesia, ¿verdad? ¿Cómo se sentía ella cuando ocurrían cosas así? Porque creo que nuestra primera reacción muchas veces es lo que destacaba Ricky, es ponernos a la defensiva, es qué rico se siente, ¿verdad? Que, ¿verdad? Cuando ponemos al otro en su lugar, ¿verdad? Cuando le decimos, mira, ibas manejando mal y ve, por eso te pasó lo que te pasó, ¿verdad? Y nosotros pasamos solo... Esto es importante porque realmente, y creo que es valiosísimo en el sentido de que las mismas cartas paulinas lo destacan. Pablo viene y continuamente está sugiriendo, hey, necesitamos todos, y yo estoy seguro que él se incluía ahí también, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver a nuestro cónyuge, nuestra forma de ver a nuestro colega, nuestra forma de vernos entre nosotros, porque si seguimos pensando de la misma manera, jamás vamos a experimentar un amor que transforma. Nosotros vamos a querer transformar a los demás. Pero cuando nosotros verdaderamente empezamos a despojar esos hábitos, esa manera de responder, esa reacción explosiva, esa forma de pensar mal de los demás, como decía Ricky al principio de este segmento, si no estoy mal, si yo ya salgo, aquí nadie se me va a meter en el carril, ¿verdad? Aquí todos los ejemplos son de tráfico, ¿verdad? Interesante. Pero, Vamos a ministrarte. Es nuestra vida diaria. pero es bonito lo que estamos platicando. Yo no sé cómo lo vive usted. Escuchando a Jorge, en su reacción, me vino a la mente personas que dicen, sí, pero yo no soy así, usted. Yo sí no soy así, yo no puedo. Sí, pues.
Yo no aguanto, Así, ¿verdad? O así, sea, así. si me buscan, me encuentran. Si me rascan la roncha, me das al puido, ¿verdad? O sea, y ese punto es realmente el que Dios, la Biblia y la nueva naturaleza que Cristo nos da es la que viene a cambiar. Porque es cierto, nosotros no lo tenemos. O sea, ese amor o esa paciencia con la que Jorge respondió no es de él, no es natural. O sea, adentro, y me imagino que no le hubieran alcanzado los dedos para escribir tan rápido de todo lo que quería decirle a la ¿Cuántas otra veces borró persona. el mensaje? Pero ahí está la manera como Cristo dice que nosotros no somos una lámpara para ponerla debajo de la mesa, como lo vimos ahorita, sino que nuestra lámpara debe de ser puesta aquí para que todos la miren. Y fue Dios el que produjo eso. Eso no le nació. Entonces, no es una excusa, queridos amigos, decir, es que yo no soy así, es que yo no tengo paciencia, es a mí que no me busquen. Esa es una vieja naturaleza, esa es la ropa sucia que leímos en el versículo de Romanos que dice, quítese esa ropa sucia y póngase una nueva. No es de usted, es Dios el que se le va a dar. Son los momentos en los que tiene que decirle, Señor, mire, cuando su esposa esté hablando, ¿verdad? Entonces no se va a poner así, no, sino que por dentro diga, Señor, ayúdame a no responder como quiero responder, ¿verdad? Y ahí, en ese momento, es que viene la vida de Cristo a hacerse real en nosotros, el cristianismo a ser real. Totalmente de acuerdo. Y creo que es fundamental esto que comparte Ricky, porque Dios es amor. Él es amor. Entonces, ese amor es el que necesitamos que habite en nosotros. O sea, porque no es que a nosotros nos salga por nuestra propia naturaleza. Y yo he estado pensando, pues, aquellos que compartan estos mensajes con nosotros al 3043-88, pues, alguien se va a ganar un pase doble mañana para el evento de un matrimonio de película. Entonces, pensando también en nuestra relación matrimonial, ¿qué tipo de película estamos viviendo en nuestro matrimonio? Y están viendo nuestros hijos. ¿Un matrimonio de película o una película matrimonio? Y realmente, pues, vamos a tener a alguien que se haga acreedor ahí a la entrada. Si no, pues lo invitamos, porque creo que aquellos que están casados y están en un matrimonio, como dice Ricky, tienen un matrimonio de película o una película de matrimonio, pues mañana podremos ahí enterarnos. Pero sobre todo es decir, Señor, dame de tu amor. O sea, porque si Él es amor, necesito llenarme de tu amor. Dame de tu amor. Yo solo tengo muy presente en las últimas semanas a mis dos hijas pequeñas, 5 y 3 años, cuando me dicen, papi, es que no me escuchas. y se pueden imaginar con 3 damas en el hogar, no tengo 3 oídos. Entonces tampoco me pongo en la posición que dice Ricky. Yo te entiendo, vos lo dices perfectamente, así viví yo. Pero eso, Señor, de verdad, dame esa capacidad de tener un oído adicional para poder escuchar a todos. Pero sobre todo, no es escuchar las palabras, es aprender a escuchar el corazón. Porque muchas veces nos quedamos solo con lo que estamos comunicando verbalmente y hay mucho más en el fondo. ¿Y qué pasaría si hoy pudiéramos decir, Señor, dame la gracia para entender qué hay detrás de realmente lo que está pasando? Porque entonces eso nos lleva y acercarnos a nuestra relación con el Señor y no solo hacer oraciones de, Señor, estoy enojado por esto o siento esto otro, porque muchas veces somos muy prontos para desvalidar los sentimientos. Y yo creo que de otros y a veces también para querer esconder los nuestros. Y Dios nos regaló esas emociones y esos sentimientos. Eso no justifica nuestras acciones. Eso no nos pone delante. Pero decir, Señor, ¿qué hay detrás de los demás y de los míos para poder en ambas vías experimentar ese amor que transforma? Y todo esto que leímos, comenzaba Ricky leyendo el versículo donde hablaba que nos vistiéramos con esa armadura de luz. Creo que una forma, Pablo lo describe de una forma visual. Cuando usted hace eso de escuchar, usted está vestido de una armadura de luz y está iluminando el espacio. Y esa es la invitación que creo que la autora nos hace aquí. Realmente somos llamados a ser esa lámpara que se pone en lo alto, a no escondernos, a vestirnos de esa armadura de luz. Es un acto voluntario. Lo que usted está describiendo, Jorge, amar a alguien escuchándolo es un acto voluntario. El amor no es pasivo. Me gustó donde ella dice aquí, ¿verdad? Que Dios nos amó no solo de palabras, sino de acción, literalmente. Él vino a esta tierra
y nos amó tanto que estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar para que nosotros ahora tengamos una oportunidad de ir a otro lugar y no el destino que teníamos. Es ese amor en acción, eso es vestirse de una armadura de luz. Jesús lo hizo. Ok, tengo que orar. Pero antes de orar, quiero decirle algo. Lo que la gente siempre me pregunta, pero mire, ¿y yo dónde puedo ayudar? ¿Y yo dónde puedo dar? ¿Y yo dónde puedo hacer algo? Digo, todos tenemos una luz. Lo que la Biblia habla de esa luz, todos tenemos una luz. Eso es, todos tenemos un don, todos tenemos un talento, todos tenemos una pasión, todos tenemos una cualidad. Por ejemplo, el don, la luz de mi esposa, por ejemplo, es escuchar a la gente. Ella le pone atención a las personas, ella los escucha, ella se empatiza con la gente. Ese es un don, ese es su talento, esa es su luz. Y entonces ella hace brillar esa luz. Vamos a orar entonces para que Dios le revele a usted, querido amigo o amiga, cuál es su luz, la que usted tiene que dejar brillar al mundo. ¿Ok? Oremos. Padre, tal vez muchos de nosotros aún no hemos identificado cuál es nuestra luz. Pensamos que la luz es predicar, pensamos que la luz es ir a orar por otros enfermos, pero no, probablemente esa luz es nuestra pasión por escuchar, por ayudar, por compartir. Nuestra luz es ser generosos con otros, Señor. Ayúdanos a que esa luz brille y que los que no te conocen puedan identificar que tú vives en nosotros, porque esa luz, ese talento, esa pasión que has puesto en nosotros bendice sus vidas, agrega valor a su existencia, Señor. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos, pidiéndote que hoy jueves nos des la oportunidad de mostrarle nuestra luz a alguien. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Creo que realmente podemos seguir creciendo, aprendiendo todos juntos. Y sí, en efecto, falta un segmento más. Le invitamos a que no se lo pierda porque esto se está poniendo bueno. Vamos a seguir hablando del amor que transforma. Vamos y regresamos en un instante. Vaya con Dios. Vamos a seguir con las lecturas y los comentarios. Mire, terminamos en el segmento anterior leyendo: el amor es increíblemente poderoso y Satanás le tiene miedo a eso. Y ahora arrancamos con esta parte de la lectura. Dice: las emociones negativas pueden obstaculizar el amor. Cuando alguien nos trata injustamente o nos lastima, nuestras emociones tratarán de llevarnos a la venganza y a hacerle a esa persona lo que nos hizo a nosotros. Posiblemente querramos castigarla de alguna manera para que sepa que no puede salirse con la suya al tratarnos dañinamente. Sin embargo, esta no es la manera en que Dios quiere que nos comportemos. Aquí es donde nos vemos obligados a decidir si obedecemos a nuestras emociones o a la palabra de Dios. Cuando hacemos lo correcto, mientras se siente como algo equivocado, progresamos espiritualmente, lo que significa que estamos creciendo espiritualmente. A medida que los hijos crecen, muchas veces ellos tienen lo que llamamos dolores de crecimiento. Posiblemente les van a doler las piernas, y recuerdo muy bien cómo a mi hermano le dolían mucho las rodillas en esa etapa de la vida, porque él creció muy rápido. Y podrían experimentar otras sensaciones cuando crecen. Como cristianos atravesamos un proceso similar, excepto porque de que esto nos sucede en el alma en lugar de en el cuerpo. Ahora, pongan atención, esta es una anécdota entre Joyce Meyer y su esposo Dave. Y dice ella: recuerdo cuando Dave me enseñó a jugar golf. La manera en que uno debe sostener y balancear el palo de golf se siente totalmente equivocado. Pero el palo debe sostenerse de esa manera para que la pelota vaya en la dirección correcta. Si uno sostiene el palo de golf de una manera que se sienta cómoda, mucha atención a esto, la pelota va totalmente mal. Nuestro camino con el Señor es muchas veces así, como esta analogía. Sí, la analogía que usó. Para poder obtener el resultado correcto que Dios quiere, posiblemente sea necesario hacer cosas que nos parecen equivocadas o incómodas, diría yo. Tal vez no sean cómodas, pero producirán el resultado deseado. Y nos dice aquí la autora, por ejemplo, podría no ser cómodo decirle a alguien: lamento que hayamos discutido. Diría tu hijita, Jorge. Casi Sí. ya va diciendo eso. Yo estaba equivocado y tú tenías razón. El admitir que uno estaba equivocado producirá el resultado que Dios desea. Facilitará la unidad, preservará su andar en amor y mostrará humildad, todo lo cual es muy importante.
Santiago 1:22 dice que si escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos a través del razonamiento que es contrario a la verdad. Sabemos lo que debemos hacer, pero encontramos una razón para pensar que no hacerlo está bien. Y por lo tanto, excusamos nuestra desobediencia. Nunca debe haber una excusa para desobedecer a Dios. Ahora, Joyce Meyer va a pintarnos de nuevo otra escena entre ella y su esposo. Oiga esto. Cuando me enojaba por algo que Dave había hecho o dicho, el esposo de ella, ¿verdad? Yo no quería hablarle, ni siquiera quería estar en la misma habitación con él. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado algo así, pero por lo menos a ella sí, ¿verdad? Pero me negaba a dejar que mis emociones me controlaran, porque sabía que llevarían a la destrucción. Aunque a veces necesito un periodo de tiempo para enfriarme, tomo la decisión de hablar con Dave incluso cuando no quiero hacerlo. Y me niego a evitarlo a él porque sé que la división es lo que quiere el diablo. Y aquí la autora nos va a hacer un par de preguntas que otra vez, como dijo Asdrúbal en el segmento anterior, son importantes. ¿Qué hay de sus emociones? ¿Usted le permite a sus emociones que le impidan hacer lo que sabe que debe hacer? Si tiene la tendencia de obedecer a sus emociones, usted puede cambiar eso hoy mismo al tomar la decisión de hacerlo. Puede estar consciente de sus sentimientos, pero no puede obedecerlos y a la vez ser un cristiano maduro. Tome siempre la decisión de hacer lo que Dios quiere que usted haga y sea un triunfador en la vida. Las emociones, dice aquí Joyce Meyer, son engañosas. A veces son buenas y otras malas. Todos las tenemos y no van a desaparecer. Sencillamente debemos aprender a manejarlas y a no permitirles que nos dominen. Qué difícil eso, ¿verdad? La gente mala está llena de oscuridad, dice Joyce Meyer. No se sienten cómodos cerca de los cristianos llenos de luz, porque temen que sus pecados vayan a quedar expuestos. Su presencia misma como creyente incomoda a los que viven en la oscuridad. Así que no se sorprenda si haya que los que no creyentes que los no creyentes que una vez lo aceptaron a usted, ahora lo rechazan. Ellos no lo están rechazando verdaderamente a usted. Rechazan al Jesús que está en usted. Dios nos ha rescatado del reino de la oscuridad. Repito esto, oiga esto. Dios nos ha rescatado del reino de la oscuridad y nos ha trasladado a otro reino, al reino de la luz. Cuando una persona nace de nuevo, acepta, realmente es Jesús que nos acepta a nosotros. Es la verdad, nosotros no aceptamos a Jesús. No, es Él el que nos recibe como Señor y Salvador. Empieza inmediatamente entonces a ver la luz. Antes de ser salva, dice Joyce Meyer, la persona, vamos a ver, hacía muchas cosas malas. Ahí está. Antes de ser salva, la persona hacía muchas cosas malas y no se daba cuenta de que, de lo que estaba haciendo ni lo que sentía. Se daba realmente cuenta ni entendía que era culpable de hacerlas. Sin embargo, después del nuevo nacimiento, esa misma conducta la hará sentir incómoda a medida que el Espíritu Santo la redarguye y la guíe y empezará a diferenciar lo bueno de lo malo. Totalmente. ¿Será difícil que la persona haga intencionalmente lo malo sin sentirse redarguida? Antes de formalizar mi relación con Dios, yo veía en la televisión lo que yo quería y pasé por todo tipo de películas. Sin embargo, después de profundizar mi compromiso con Dios, empecé a notar que algunos de los programas y las películas que había visto antes me hacían sentir incómoda. Eso me pasó a mí en mi adolescencia con la música. Sencillamente no sentía que fuera bueno verlas. Nadie me dijo que dejara de verlas. El Espíritu Santo estaba indicándome en mi corazón. Esas películas no eran buenas para mí y que tampoco complacían a Dios. Hay cosas que hacemos sin pensar y luego nos damos cuenta de que hemos cometido un error. Podemos admitir y confesar lo que hicimos, arrepentirnos y pedir perdón. Pero cuando alguien hace repetidamente lo que entiende por completo que está mal y va contra la voluntad de Dios, la pregunta se hace necesaria. Esta pregunta se hace necesaria. ¿Esa persona conoce verdaderamente a Dios? Pero continúa la autora, el que dice, yo he llegado a conocerle, no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él, según lo que dice 1 Juan 2:4. Ahí cierra esa cita.
ninguno que es nacido de Dios, dice la autora, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Realmente lo dice 1 Juan 3:9, no la autora, lo siento. Primera de Juan 3:9, como ya leí, ha sido muy útil para que yo entienda la diferencia entre el pecado accidental o por accidente y el que se hace a propósito. Si estoy esperando por un lugar en el estacionamiento y alguien más se apresura a tomarlo cuando estaba muy claro que yo lo estaba esperando, yo podría enojarme inmediatamente y tener el deseo de gritarle. El Espíritu Santo hará que yo esté consciente de que mi conducta no es correcta y puedo tomar la decisión de arrepentirme y cambiar mi conducta. Eso es muy diferente de lo que explica 1 de Juan 3:9. La gente que deliberadamente y a sabiendas y constantemente practica el pecado no puede tener el carácter de Dios viviendo en su interior. Esto nos lleva nuevamente a lo que nos decía Ricky, de qué vestimenta estamos teniendo nosotros. Y por eso creo que es tan relevante aquí cómo Joyce Meyer ha introducido en este amor que transforma la relevancia del Espíritu Santo. O sea, cómo ella no era por sus sentimientos, sino porque el Espíritu Santo la hizo ver dónde en su corazón, nos dice. Y por eso tenemos que entender nosotros cuál es la postura de nuestro corazón. Porque aquí nos dice que el autor está diciendo que los sentimientos son engañosos, pero la palabra de Dios nos dice claramente, o sea, a través en el libro de Jeremías, que nuestro corazón es engañoso y a veces nos podemos dejar llevar por él. Yo creo que tenemos que nosotros realmente acercarnos a la palabra del Señor. Hoy queremos pues regalar con ustedes 2 Biblias acá, porque a través de la palabra, si ustedes han visto, la lectura del libro de hoy ha estado acompañada de muchos versos para poder darnos esa revelación que nosotros necesitamos para poder tomar estas acciones. Pero depende de qué estamos nosotros alimentando nuestro interior. Porque, por ejemplo, hace algunos días fui a ver una película y en la película pues hay una frase de un pensador muy reconocido anteriormente donde dice: la mejor venganza es ser diferente a la persona que ha hecho la herida. Y yo podría quedarme con, sí, esa es, o sea, la mejor venganza es ser diferente a alguien que ha hecho la herida. Pero ¿qué dice Dios al respecto? O sea, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Porque si yo me quedo con esa frase, puede sonar muy inspiracional, puede sonar muy bonita, pero yo no veo a Dios diciéndome eso a través de su palabra. Y sobre todo al Espíritu Santo guiándome hacia eso. Entonces, creo que es importante no solo acercarnos a la palabra, sino realmente dejar que sea el Espíritu Santo quien nos va guiando, así como lo compartía Joyce Meyer. Yo lo que pensaba y la lectura que vimos aquí es que ella nos invita a hacer lo que Dios nos invita, y es hacer aquello que nos incomoda muchas veces, ¿verdad? Las emociones, y algo que yo he aprendido a lo largo del tiempo, es la emoción no es buena ni mala. O sea, la emoción es un diseño de Dios, porque podría ser que alguien está escuchándonos y diga: bueno, entonces mejor voy a anular todas mis emociones, yo no quiero sentir nada, voy a reprimirlas, voy a negarlas. Bueno, aquí el doctor Ricky Marroquín nos podría dar una cátedra sobre emociones reprimidas y todo lo que eso produce. Predicando el ¿verdad? alcohol, Sí, dice usted. cabal. No, en el matrimonio. Sí. Pero lo que sí he aprendido es que Dios me dice que tengo que usar esas emociones para que sea un tablero de indicación, ¿verdad? De que algo está ocurriendo y yo puedo tomar la decisión. Yo creo que lo que hemos estado hablando el día de hoy es nosotros somos los responsables de cómo vamos a usar esa emoción que estamos sintiendo, ¿verdad? Y ya sea tristeza, alegría, porque también puede ser una emoción positiva, ¿verdad? Poniéndole algún adjetivo. Pero la cosa es qué vamos a hacer con esa emoción y cómo vamos a reaccionar ante aquello que nos está sucediendo. Porque lo que nos dice la cultura hoy es: sigue tu corazón, haz lo que te siente bien. Y como decía Ricky, se siente bien ser feo. Se siente rico. Se siente rico devolver mal a cambio de mal. Pero no es la invitación. Y ella nos dice acá, puede ser que esa incomodidad que estamos sintiendo es el camino que tenemos que seguir para poder hacer lo que Dios nos manda a hacer. Sí. ¿Qué les digo yo? ¿Cómo responde? Yo creo que todo lo que hemos hablado en el segmento anterior y en este segmento, de lo que se trata, el tema en sí es de la transformación que nosotros tenemos que tener como personas y de la luz que otros deben de ver en nosotros, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Hay una cosa que tenemos que entender de la vida cristiana. El concepto de salvación en nuestra cabeza es como decir, yo soy salvo, ¿verdad? Es quiere decir, yo voy a ir al cielo, ¿verdad?
Pero el concepto de salvación en la mente hebrea, en la mente de las personas a las que se les escribieron las cartas, la mayoría de las cartas y la Biblia, es una salvación constante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, yo fui salvo el día que puse mi fe en Jesucristo. Yo estoy siendo salvo conforme me voy transformando, porque un día voy a ser salvo de todo lo que estoy viviendo aquí. Ahora, ¿eso cómo se produce? Según el versículo de Primera de Juan que leímos, que dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. O sea, sí lo practicamos, ¿verdad? Pero el verbo aquí significa no se mantiene practicándolo de la manera como lo venía practicando. Pero fíjese, me encanta este versículo a mí porque dice, porque la simiente de Dios, y esa es la palabrita que muchos no entienden, permanece en él y no puede pecar. ¿No puede pecar? Claro que puede pecar, pero no va a seguir pecando de la misma manera, porque es nacido de Dios. Ahora, la clave de todo, ¿saben qué está? En la palabra simiente. Simiente quiere decir semilla. En el momento en el que usted y yo ponemos nuestra fe en Jesús, se siembra una semilla en nuestro corazón. ¿Y qué hace una semilla? Una semilla normal, natural y saludable empieza a brotar y empieza a crecer en un proceso de maduración, ¿verdad? Hasta que da todo su fruto. Ese proceso de maduración es lo que Jorge estaba hablando, diciendo, necesitamos leer la Biblia, porque la Biblia es el alimento de esa semilla. Esa semilla no va a crecer, no se va a convertir en un árbol frondoso y nunca va a dar fruto si nosotros no la alimentamos. La Biblia es la que lo alimenta, la palabra de Dios es la que lo alimenta. Entonces piense en su vida, querido amigo. ¿Cuál es el fruto que estoy dando yo hoy? Sencillamente es la consecuencia de lo que yo he alimentado, esa semilla. Yo no le digo que usted no sea cristiano y que tal vez está pecando. Probablemente es cristiano. Pero esa semilla está ahorita ahogada, está ahorita encapsulada, no ha podido salir. Así es que pienso yo que en resumen de todo lo que hemos estado hablando es alimentemos esa semilla, esa simiente, dice, que Dios nos ha puesto a nosotros y que permanece en nosotros para que la gente pueda ver algo diferente. ¿Y sabe qué? Tal vez en todo el año no tuvimos la oportunidad de que alguien viera algo bonito en nosotros. Tenemos todavía el mes de diciembre. Que alguien mire algo bonito en nosotros. Un acto generoso. Ahora que le van a dar su aguinaldo, cómprele algo a alguien. Cómprele un suéter a un indigente. Compre 50 tamales y váyalos a regalar. Muestre esa luz. Todavía hay oportunidad. Excelente. Y fíjense, amigos, qué rico todo lo que han comentado, porque nos hace pensar que realmente necesitamos al Señor, necesitamos a Dios continuamente, necesitamos estar siendo nutridos, ¿verdad? Esa simiente sea nutrida, esa semilla. Y es ahí donde entonces se explica nuestra pasión y ¿qué sería? Nuestro amor por la palabra. Nuestro deseo que todos estemos activos, que estemos nutriéndonos de la palabra y cualquiera podrá decirme si usted tiene poco tiempo de estar en este nuevo caminar, ¿verdad? Podría decir, si yo no quiero, me aburre, no entiendo la palabra, no entiendo la Biblia, ¿verdad? A veces no entiendo cómo va un libro con otro. Nosotros queremos invitarle, manténgase atento, disfrute los salmos, disfrute los evangelios, empiece con la iniciativa, o la disciplina más bien de empezar a familiarizarse con la palabra, que la palabra va a ir haciendo su propio efecto en usted. Pero hay porcentajes demostrados, ¿verdad?, de cómo en cierta cantidad de lectura a la semana puede provocar libertad de pornografía, puede traer libertad de la depresión, eso está en las redes, usted los puede encontrar fácilmente y hay datos también, por supuesto, científicos al respecto. Pero quiero ir un poquito más allá. Y la autora, y realmente lo mencionaba Evelyn también, y la autora empieza este segmento enmarcando cuánta importancia le damos a veces a las emociones en nuestra vida. Cómo nuestras emociones son las que nos hacen reaccionar de X o Y manera. Como Ricky lo pintaba, ¿verdad? Esa sensación de querer poner a otros en su lugar, disfrutando nosotros de devolverle lo que hemos recibido. O para eso la frase que destacaba Jorge también de esa película, que también me quedó resonando la misma frase. Sin embargo, esta es una forma diferente de pensar. Esta es una forma diferente de entendernos, pero que nace por una relación profunda con Dios. Ahí radica todo. Y por eso creo que es ahí donde se nos puede facilitar, a medida que nosotros vamos conociendo más de Dios, el que nuestras emociones, oiga esto, nos dejen de conducir y nos dejen de decir cómo vamos a estar hoy.
malas, de depre, ¿verdad? Tristes o dominados por cualquier tipo de temor. Es ahí donde podemos empezar a disfrutar la libertad, cuando nos exponemos al amor transformador de Dios. Queremos invitarle, hoy es un buen día para tomar decisiones. Esto no puede seguir así. Ya se nos pasaron 11 meses del año. No sé cuánto tiempo tiene usted de estar siendo conducido por las mismas emociones de ira, falta de perdón y estar sintiendo y diciendo, mire, es que usted no sabe, Asdrúbal, lo que me hicieron a mí, cuánto he pasado, cuánto he padecido. Usted no lo sabe. Y entonces para usted es fácil, pues, aunque usted lo crea, aquí estamos, como diría mi mamá, empelijullados, ¿verdad? Bien vestiditos y arregladitos, pero estamos todos teniendo nuestras propias batallas intensas y buscando a Dios continuamente porque sabemos que no hay otro refugio. Esto no es religión, esto es relación y hemos entendido y experimentado que entre más nos tomamos de la mano de Dios, esa mano que se ha estado extendiendo desde hace rato para tomarnos a nosotros, es ahí donde nosotros podemos experimentar genuina, verdadera, profunda libertad y una vida totalmente distinta. ¿Qué tal si oramos juntos? ¿Qué tal si a esta hora en la mañana le decimos a Dios lo que hay en nuestro corazón, pero por sobre todo le pedimos que Él siga hablando para saber exactamente cuál es el siguiente paso a dar en nuestras vidas y que Él nos dé la fuerza para seguir adelante? Dios bendito, venimos ante ti a reconocernos necesitados con humildad, Señor. No venimos a decirte que hagas, que resuelvas, que queremos, que necesitamos en este instante. Deponemos toda petición y con humildad venimos a decirte, Señor, necesitamos tu intervención en nuestras vidas. Necesitamos tu presencia y rompas todos los ciclos que se han venido dando en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestra forma de verte. Renunciamos a seguir siendo nosotros el centro de nuestras vidas. Hoy queremos invitarte, Jesús, a que seas el Señor de nuestros corazones. ¿Qué tal si haces esa oración y repites conmigo? Jesús, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi independencia. Hoy quiero hacerte el Señor de mi vida. Que dirijas mis pasos, pensamientos, mis emociones. Que me permitas conocer una vida de transformación. Cansado y agotado de vivir toda una época de destrucción, de dolor, de tristeza y de soledad. Ven a mi vida, te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me tomo de tu mano y sigo con fe hacia adelante. Gracias, Jesús. Gracias. En tu nombre oramos y todos decimos amén. Bien, pues queremos invitarte a que sigas avanzando hacia adelante. Yo quisiera invitar a que mis amigos puedan dar un breve consejo así. Breve. Breve consejo, por favor. Jorge. Sí. El pecado es errar al blanco, pero yo quiero que tengamos claro cuál es el blanco, hacia dónde es que el Señor nos está apuntando, a dónde Él quiere llevarnos. Sí, yo quisiera animarlos y es una frase que hemos estado repitiendo, es ciertamente no somos perfectos, pero en Dios somos perfeccionables. Esto no va más, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Le esperamos mañana. Vaya con Dios.